Continuamos con la información aquí en México al día. Y bueno, por supuesto, un tema fundamental a entender es la reciente propuesta de reforma hacendaria. Y esta mañana tenemos en la línea telefónica de México al día a Aristóteles Núñez, el jefe del Servicio de Administración Tributaria, vamos, el jefe del SAT. Buenos días, Aristóteles, gracias por recibir la llamada. Buenos días, Francisco, es un gusto saludarte. Muchísimas gracias. Bueno, una amplia e importante propuesta de reforma hacendaria presentada por el presidente, calificada incluso de tener un corte social. Vamos, entendemos, más paga el que más gana, más recursos para mejores servicios. ¿Cómo? En beneficio de los que menos tienen, lo has dicho bien, Francisco. Hay una transformación social como un componente principal de este paquete de reformas, con el ánimo de dar una pensión universal a adultos mayores de 65 años y un seguro de desempleo a los trabajadores formales que por circunstancias puedan perder su empleo en el futuro. ¿Cómo le va, don Aristóteles? Muy buenos días. ¿Cómo se va a recaudar? Se pretende recaudar 240,000 millones de pesos. ¿De dónde sería, mejor dicho, esta recaudación? Muy buenos días, Julieta. De esos 240,000 millones de pesos, 131,000 millones de pesos lo explica el impuesto sobre la renta empresarial, es decir, es una carga tributaria hacia las empresas. 58,000 millones de pesos lo explicaría el impuesto sobre la renta a las personas físicas y aproximadamente 54,000 millones de pesos lo explican el impuesto al valor agregado. Y otros impuestos como el IEPS explican una cantidad mayor y debemos también considerar que al eliminarse el IETU se pierde una recaudación aproximadamente de 114,000 millones de pesos. Parte importante, sin duda, y no de ahora, sino de muchos años atrás, Aristóteles, es el cómo incrementar la base de contribuyentes. Y en este caso la pregunta es cómo impulsar la formalidad. Hay muchos informales en nuestro país. Las estadísticas de INEGI señalan que el 60% de la población ocupada se encuentra en una informalidad. En primera, los esfuerzos de paquete de reformas van en que todos ellos puedan tener seguro social, todos ellos puedan tener un seguro de desempleo, y para todos ellos también se aporte al sistema de ahorro para el retiro. La intención es que quien los contrata, que son pequeños contribuyentes o que son informales también, como empleadores, puedan transitar en un periodo de madurez empresarial y en un periodo de madurez de contribuyente de la informalidad a la formalidad con facilidades y descuentos en sus pagos. Al final del día, la ciudadanía se pregunta a mí cómo me beneficia, cómo voy a aterrizar esto que incluye la propuesta en mi beneficio. Incluso se dice que es la iniciativa privada la que pagaría más en este contexto. ¿Qué nos dice al respecto, Aristóteles? Es correcto, Julieta. Las empresas, principalmente aquellas empresas y grupos empresariales grandes que tenían o que tienen un régimen de consolidación fiscal, ahora tendrán que pagar los impuestos porque ese régimen desaparece. Se eliminan ciertos tratamientos preferenciales de los que gozaban empresas respecto a deducciones inmediatas y cómo lo va a capitalizar la ciudadanía. En primera, todos los adultos mayores de 65 años tendrán una pensión universal, es decir, van a poder vivir con dignidad su vejez en virtud de recibir un ingreso mensual por parte del gobierno. En el caso de una persona que pierda su empleo, podrá recibir durante 6 meses desde un salario mínimo hasta el 50% de su último sueldo, topado hasta aproximadamente 10,000 pesos, que son 5 salarios mínimos, con el ánimo de que se mantenga el sustento familiar, de que no haya una deserción escolar por falta de recursos y que se mantenga también el equilibrio o la armonía en la familia. El perder el empleo genera una serie de problemas hacia el interior de la familia y este seguro de desempleo también tiene ese propósito de evitarlos. Vamos, son los beneficios que aportaría esta propuesta con la terminación, el fin de los tratamientos y de los regímenes especiales. Déjame tocar un punto que nos llama la atención a muchos mexicanos y tiene que ver con los impuestos, concretamente con el ISR, del cual el presidente habló. Se reduce el articulado para hacer un impuesto mucho más claro, mucho más sencillo. Se eleva al 32%. ¿Cómo queda este 32%, Aristóteles? Con mucho gusto, Francisco. Efectivamente, se simplifica la ley de impuesto a la renta, se eliminan todos los tratamientos preferenciales y en el caso de aquellas personas físicas con ingresos superiores a 500,000 pesos, la tasa pasaría de 30 a 32%. Y quisiera poner en contexto 500,000 pesos anuales. Son 20 salarios mínimos, Francisco. Sí.
Quien para poder acumular esa cantidad necesitas ganar 20 salarios mínimos o más al día. Eso Sí. significa que el componente justo de la reforma es una reforma en el sistema tributario que ofrece justicia fiscal. Está gravando a quienes más ingresos tienen, a los que más ganancias tienen, a los que más ganan en beneficio de los que menos tienen y de los que más necesitan. Todos sus impuestos, para esta persona, el ejemplo que pusiste, 500,000 pesos, ¿todo el impuesto se va al 32%? Solamente el marginal significa que hasta 500 pagaría el 30%, Ajá, y por arriba de lo que gane de 500 sería el 32%. perfecto. Aristóteles Núñez, en esta propuesta de reforma hacendaria, ¿el SAT tendría nuevas facultades? Sí, tiene nuevas facultades en el ánimo de poder revisar estos impuestos que se están proponiendo. Es el impuesto a las bebidas azucaradas, el impuesto también a la emisión, a las emisiones de carbono, el impuesto al uso de plaguicidas. También se genera una serie de obligaciones hacia el SAT para efecto de que pueda simplificar a través de un sistema digital abierto y gratuito a todas las pequeñas y medianas empresas y a las personas físicas con actividad empresarial, y lo vamos a hacer extensivo en horarios y arrendamiento, con el ánimo de que puedan registrar sus ingresos, sus gastos y puedan hacer más fácil sus pagos. Bueno, sí, incluso tener un mejor control. Aristóteles, son muchos los temas que trae esta reforma hacendaria, muchos los temas que nos interesan a todos los mexicanos. Uno de ellos, el IVA en colegiaturas. ¿Qué implica? Hablamos del IVA y yo quisiera, antes de entrar a IVA en colegiaturas, quisiera comentar que no hay IVA a alimentos, no habrá IVA a medicamentos, no habrá IVA a transporte urbano y tampoco habrá IVA a los honorarios médicos. Cuando se va a uno a prestar servicio médico con un doctor, ya no habrá IVA, o ya no hay IVA en eso también. En el caso de IVA a colegiaturas, efectivamente, por los servicios de enseñanza privada, se estaría grabando al 16%, hoy está exenta. Y quisiera, Francisco, poner en contexto a la ciudadanía algunas cifras para efecto de que pudiéramos medir bien el impacto de esta medida. Hay 27 millones de niños en México, en edad de educación preescolar, primaria y secundaria. 24 millones de niños están en escuelas públicas. 3 millones de niños están en escuelas privadas. La mayoría de los que están en escuelas privadas, la mayoría, se encuentran en el 10% de la población que más gana. A lo mejor uno pierde de vista ello, pero 24 millones de niños que están en escuelas públicas, algunos niños en zonas rurales, caminan incluso entre 2 y los extremos son 6 horas caminando para llegar a la escuela. La idea es que en este componente de reforma justa paguen los que hoy tienen más ingresos o los que más gastan, en beneficio de todos los demás niños que tienen problemas en una educación pública que requiere todos los días ser una educación con mayor calidad. ¿Se mantiene la deducibilidad? Se mantiene la deducción topada hasta lo que son 2 salarios mínimos elevados al año, eso es aproximadamente 47,000 pesos. Pues Aristóteles Núñez, nos quedó muchas preguntas todavía, pero de antemano te agradecemos que nos hayas regalado estos minutos para México al Día. Al contrario, estoy a la orden. Muchísimas gracias.